Me presento, mi nombre es Manuel Oliva, soy el fundador de Program BI. Program BI es un centro de capacitaciones que se orienta al desarrollo de soluciones y estrategias metodológicas para que ustedes puedan aprender bien tanto Python, Power BI y SQL Server, ¿ya? Hay distintas formas en las cuales nosotros podemos enseñar. Hay clases que son presenciales, hay clases que son orientadas para empresas, cursos cerrados, como les llamamos, y cursos abiertos en donde ustedes podrían ver algo parecido a Python, algo parecido a SQL Server y algo parecido a Power BI, en donde a lo mejor vieron alguna versión anterior de estos programas y en la actualidad se siguen utilizando o es primera vez que escuchan de ellos. Bueno, uno de esos programas que son altamente demandados actualmente en el mercado laboral es Power BI. Power BI es una herramienta que los puede apoyar. Miren esto, estimados. Power BI los puede apoyar al análisis gráficos y confección de informes a la medida, ¿ya? Tratamiento de datos. Power BI también tiene una herramienta relacionada que se llama Power Query. Y Power Query es una herramienta que trae Microsoft también, te permite crear columnas con fórmulas, te permite insertar filas, te permite tratar múltiples tablas, hacer cruces entre ellas y empezar a crear distintos tipos de resúmenes de datos para después crear gráficos, ¿ya? Ese es el primer programa que yo, el día de hoy, les voy a hablar. Bueno, Power BI. Power BI pertenece, como les decía, a Microsoft. Bueno, acá lo están viendo. Es una herramienta de visualización en donde ustedes pueden insertar una imagen, pueden insertar un texto, pueden insertar, insertar tablas con datos acá, insertar tablas con resúmenes de datos aquí, que creen una especie de gráfico. Entonces, la idea es que ustedes puedan conocer Power BI, de qué manera se conecta con algunos archivos, con distintas fuentes de datos, como le llamamos nosotros. Por ejemplo, se puede conectar a archivos Excel, Power BI se puede conectar a archivos de base de datos, por ejemplo, que podamos tener algunas tablas en SQL Server o alguna consulta en SQL Server. Por eso es importante que ustedes puedan entender que Power BI es una herramienta bien flexible. Va a permitir que ustedes se conecten con cualquier fuente de información, ¿ya? Una de las más conocidas es Excel. Y aquí está, Excel. Si yo selecciono Excel y quiero conectarlo, Power BI, lo abro y por primera vez quiero conectar un set de datos para crear un gráfico. Puedo elegir un archivo Excel o puedo elegir más archivos Excel dentro de un panel de Power BI. En este momento voy a seleccionar un archivo Excel llamado base de datos clase. Ese archivo Excel contiene esta información. Tengo una columna que tiene fecha, un código de producto, una columna que es vendedor, el local en qué lugar se encuentra, la cantidad de unidades que se comercializaron, precio de venta unitario, la venta total, que es una columna importante, ¿cierto? Y el costo total, y se genera una utilidad por cada transacción, ¿ya? Imaginemos que tenemos esta información dentro del negocio, la tenemos en Excel o la tenemos en una tabla de SQL Server o en una consulta de SQL o en cualquier otro lugar ustedes tienen esta información y ustedes la quieren conectar a Power BI para empezar a crear gráficos y paneles que permitan manipular de forma flexible y de forma dinámica un set de datos. Puede ser una tabla de Excel o pueden ser varias tablas de Excel. Varias tablas pueden tener información relacionada a la tabla principal, por ejemplo, a la primera hoja, y estas tablas en Excel muchas veces nosotros las cruzamos con el buscar B, hacemos cruces entre una hoja u otra que puede estar dentro del mismo archivo o pueden estar en archivos distintos, ¿ya? Power BI permite, si ustedes abren Power BI, que Power BI es un programa de Microsoft, pueden descargarlo como una forma de prueba por algunos días. El programa va a permitir que ustedes lo ocupen en forma gratuita
por algún tiempo sin ningún problema. Limitado a algunas cosas, obviamente después te va a pedir comprar la licencia, pero si por mientras tú puedes ocupar este programa gratuitamente para que aprendas a utilizarlo, si aún no has tenido la chance, y la primera forma de entregar la información a este programa es desde acá, desde inicio, obtener datos desde Excel. Recuerden que puedo seleccionar incluso más fuentes de datos, como tablas de Access o tablas de SQL, como les decía. En este caso voy a seleccionar el Excel que les estaba mostrando. Un Excel con una hojita llamada BD-ventas. La hoja del Excel tiene este nombre. Y este Excel tiene algo bien importante. Lo de arriba, esos títulos de columna, desde ahora los vamos a empezar a llamar campos. Campos. Campos se les llama en base de datos, campos se les llama con un nombre más que nada relacionado a una tabla que va a contener registro por cada campo. Entonces los títulos de las columnas, desde ahora los vamos a llamar campos. Estos títulos son muy importantes porque cada columna tiene un formato condicional o un tipo de dato en específico, ¿ya? Esta columna, por ejemplo, la primera columna, el formato es tipo fecha. El tipo de dato también es interesante para Power BI. ¿Por qué? Porque Power BI, yo le voy a decir, conéctate a ese Excel y tráeme todas esas columnas de esa hoja, la hoja que estamos mirando, ¿ya? Entonces en Power BI vamos a obtener datos desde Excel. Buscan el Excel que ustedes quieren traer con información, ya puede ser un Excel que puede tener 20.000 filas de datos, 50 columnas de información, puede ser una sábana grande. Power BI la va a poder tomar y esa información la va a empezar a graficar. Bueno, desde aquí selecciono la hojita ventas, BD ventas, esa hoja en Excel que le estaba mostrando, y aquí me hace una previsualización de los datos. Me dice, oye, la primera columna que tú quieres traer de esta hoja se llama fecha. La segunda columna se llama code producto. Des en cuenta que la primera fila tiene los títulos de columnas. Y esos títulos de columnas ahora se van a empezar a llamar campos. Y los campos tienen distintos tipos de datos. Vendedor es del tipo de dato texto. Venta total, ¿qué tipo de dato es? Número. Número, ¿cierto? Entonces, ustedes entienden, claro, es un tipo de dato numérico, venta total. Muchas gracias, Edison. Venta total es un dato numérico, utiliza un dato numérico, tengo columnas de texto y tengo una columna de fecha, los tipos de datos. Ustedes ya conocen los tipos de datos, por lo tanto, en Power BI debemos cargar esos mismos tipos de datos. Si no los carga, como nosotros los vemos en Excel, si Power BI no los reconoce, profesor, el campo fecha en Excel, Power BI no me lo reconoce como fecha, sino que me lo reconoce como texto. Ustedes van a tener la chance en Power BI de transformar los datos también, porque no siempre los datos van a llegar en el tipo de datos que queremos, ¿ya? Algunos datos van a llegar todo en formato texto, los números van a llegar en formato texto, y toda esa información yo después la puedo tratar y puedo empezar a transformar las columnas. Así que el tipo de datos de cada columna o nombre de campo, ¿cierto? Es relevante, ¿ya? Cada vez que traigo una tabla a Power BI, me aparece en esta zona, hay una zona llamada campos, hay una zona llamada visualizaciones, y hay una... ¿Ya? Esta es la parte inicial de Power BI. Lo único que hemos visto hasta el momento es obtener datos, presionar Excel, seleccionar este Excel que vimos recién, ¿ya? Este Excel con algunos datos, con una matriz de datos de fechas, con ventas, con distintos códigos de productos que se comercializan. Y esta hoja la pasamos recién a Power BI. Una vez que está acá en Power BI, muchachos, esa hoja ventas, BD ventas, reviso si las columnas se cargaron correctamente. Acá puedo apreciar los nombres en esta orillita. Mira, los campos. Se abrió cantidad, código de producto,
Costo total, costo unitario, fecha, local. ¿Dónde puedo ver los datos? En esta otra parte, mira. Aquí estoy en la zona de informe. Si tú ves mi cursor, me acerqué a una zona donde estoy apuntando un gráfico ahora aquí, dice informe. Al medio dice datos y abajo dice modelo. Y el modelo tiene tres tablitas que están conectadas con una línea. ¿Ya? Son tres tablas que están conectadas con una línea. Ahí está, hay una zona que se llama modelo, el modelo de datos. Es una zona en donde conectamos las tablas con las columnas que son en común. ¿Ya? Pero les voy a mostrar antes los datos. ¿Cómo se aprecian los datos que traemos desde Excel? Si yo selecciono la tabla de ventas, ¿ya? Y estoy en la zona de datos, de ventas, aquí estoy apreciando lo que se cargó desde el Excel hacia acá. ¿Ya? Toda esta matriz de información con ventas de distintos locales, hay distintos vendedores que están relacionados y son fechas que el sistema puede ir agregando cada vez que ustedes actualicen el Excel. Imagínense que este Excel ustedes después al final del día o mañana yo lo actualizan, agregan nuevas filas de información. Power BI va a poder traer esas nuevas filas de información por el solo hecho de presionar el botón actualizar acá. ¿Ya? Entonces, si puedo apreciar cuántos datos yo tengo actualmente, son 233 filas. Si yo altero este Excel, si yo acá al final, supongamos que yo voy a agregar para esa misma fecha en la base de datos, voy a agregar dos registros, ese mismo producto, voy a copiar esa fila dos veces más. Entonces ahora ya voy a tener ese registro en particular, lo agregué recién, agregué dos filas más a todo el set de datos que había, para que Power BI reconozca esa nueva información del Excel, basta y sobra que apretemos el botón actualizar acá arribita. ¿Ya? Profe, ¿dónde estaba? Mira, acá estoy en informes, acá estoy en datos, y acá estoy en modelo, pero en cualquiera de estos lugares donde tú ubiques, está este botón acá arriba que dice actualizar. Si yo presiono actualizar, el programa se va a conectar a todos los Excel en donde yo tengo vinculado información a este panel de Power BI. ¿Ya? En este momento Power BI se está conectando a otras planillas más, en donde yo tengo información para esta clase. ¿Ya? ¿Qué es lo que hizo el programa ahora? Agregó dos filas al final. ¿Ya? Agregó dos filas nuevas. Cada vez que ya tengo 235 filas, antes tenía 233 filas de información, miren, la tabla aquí me muestra que tengo, acá al final me dice que tengo 235 filas de datos. Esas 235 filas de datos son las mismas 235 filas de datos que tiene el Excel. ¿Ya? Excel tiene 235 filas porque la primera no se cuenta. Estos son los títulos de columna. Estos son los registros. Desde aquí hacia abajo se cuentan los registros. ¿Ya? 235 registros en total tengo aquí, en Excel. Y es la misma cantidad de registros que tiene Power BI. Esa es la primera validación que hago, que Power BI tome los datos como corresponde, que haya tomado toda la cantidad de filas que yo estoy cargando y que además haya respetado el tipo de datos para cada columna. En la primera columna yo puedo apreciar el tipo de dato, acá es modelado, si selecciono la primera columna, recuerden que estoy aquí en datos, y estoy en la hoja de ventas, en mi hoja del Excel que se cargó acá en Power BI. Si yo selecciono una columna, puedo ver el tipo de dato acá arriba. Vendedor, mira, vendedor, tipo de dato, texto, y cantidad, mira, tipo de dato, números con decimal, porque habían cantidades de unidades con decimales ahí. Venta total, también dice número con decimal, precio de venta, número entero. ¿Ya? Cada columna tiene un tipo de dato. La primera columna es relevante porque es el tipo de dato fecha. Con ese tipo de columna fecha yo puedo hacer informes mensuales, informes semestrales, trimestrales, puedo empezar a abrir la data como yo quiera. Ahora se los voy a mostrar. En la zona de informe, cuando está en blanco, porque no tengo nada, no tengo ningún gráfico ahí todavía, lo único que hemos hecho es cargar la tabla de ventas y fíjense cómo aparecen ¿qué aparecen al lado de los campos numéricos? ¿Qué es lo que aparece al lado?
el símbolo de la sumatoria. Eso no quiere decir que al lado, en la columna cantidad es numérica. La columna fecha tiene un calendario al lado. Ahí nos dice, la imagen nos dice que la columna fecha está bien configurada, tipo calendario, tipo fecha. ¿Ya? Voy a hacer el primer informe. Voy a arrastrar la fecha en una zona en blanco y voy a arrastrar la cantidad de unidades. Miren la cantidad de unidades. Si yo quiero arrastrar la cantidad de unidades, acá en una zona en blanco, y en esta zona de visualizaciones, en el eje donde aparece fecha, voy a hacer una pequeña configuración aquí, en donde aparece una flechita apuntando hacia abajo, porque el programa automáticamente me lo deja como jerarquía de fechas. ¿Qué quiere decir jerarquía de fechas? Él me lo empieza a agrupar, la data, la empieza a agrupar por manual, trimestral, mensual, diaria. Por lo tanto, yo le voy a decir al programa, oye, no, yo quiero ver los datos, el eje lo quiero ver como en formato fecha normal nomás. Fecha, fecha, y yo puedo tener un gráfico con distintas fechas dentro del programa. Puedo tener un gráfico asociado no solamente a la fecha, sino que también al local. ¿Ya? Al local, miren, puedo saber cuántas unidades se vendieron por local. ¿Qué es lo que hice recién? Fue arrastrar el campo local y arrastrar el campo cantidad. Y seleccioné una visualización, gráfico de columna apilada. Ustedes podrían graficar la cantidad de unidades vendidas por local, aquí, o la cantidad de unidades también comercializadas por vendedor. Entonces, vendedor, mira, vendedor, este campo vendedor, lo voy a arrastrar al panel en una zona en blanco, lo voy a dejar ahí, y sobre esa zona en blanco, que se desplegaron los vendedores que tiene la empresa, o todo este conjunto de datos que está en el Excel, ¿cierto? Y que ahora está cargado en Power BI, le voy a decir, oye, quiero súmame la cantidad de unidades que comercializó cada uno de estos vendedores. Y aquí puedo hacer un gráfico de barra ahora, por ejemplo, y podría saber cuáles son las ventas asociadas por cada vendedor. ¿Ya? La cantidad de unidades. Estos son los gráficos básicos, en donde cada gráfico yo le puedo cambiar el color de los datos. Además, a los gráficos yo puedo cambiarle el tamaño de la letra, puedo activar un título también, cantidad por vendedor, yo lo puedo editar, ¿ya? Ustedes pueden centrar el título, pueden agrandar el tamaño del título, y aquí está el gráfico. Ese gráfico se asocia a la tabla de ventas. Cada vez que yo actualice el Excel, desde acá arriba, en inicio, actualizar, estos gráficos también se van a actualizar. ¿Ya? También deberían actualizarse, porque si los datos del Excel cambian, estos datos de las tablas, los datos de las tablas originales van a cambiar, y estos primeros gráficos también van a cambiar. También van a cambiar. ¿Ya? Por lo tanto, yo puedo tener un gráfico por vendedor, por local, podría tener un gráfico también asociado a la utilidad del negocio, por producto. Miren este tipo de gráfico, miren, código de producto, y empiezo a estructurar, ya, grafico el código de producto, arrastro el código del producto en el panel, arrastro el campo utilidad en el panel, y puedo saber la utilidad que generé por cada uno de los productos que estoy comercializando en el negocio. ¿Ya? Siempre acá en medio, en donde aparece el rodillo, son los formatos que yo le puedo entregar al gráfico. Puedo activar la etiqueta de datos, ahí arribita se activaron la etiqueta de datos, ¿cierto? Y como les decía, puedo cambiar el color del gráfico si es necesario. ¿Ya? ¿Qué les quiero mostrar con esto? Que en un solo panel,
puedo insertar varios gráficos, en un solo panel y de distintos tipos de visualizaciones. Acá arriba, si yo selecciono un gráfico que ya creé, puedo cambiar la estructura del gráfico. Mira cómo lo generé. ¿Ya? Ahora tengo un gráfico circular, donde me muestra las ventas por local. Automáticamente cambió. Yo lo puedo tener distribuido de otra manera. ¿Ya? Como les decía, los locales los puedo tener así, o lo podría tener como un gráfico de línea, ¿ya? Como ustedes quieran. Pero si hacen un gráfico circular, pueden activar algunas propiedades aquí en el formato de este tipo de gráfico, pueden activar algunas propiedades que son interesantes, ¿ya? Por ejemplo, en colores de datos, ustedes pueden cambiar los colores de datos. Leyenda aparece apagado, ¿cierto? Yo lo puedo activar acá arribita, ahí arribita está la leyenda, ¿ya? Dentro de cada gráfico, ustedes van a poder activar o desactivar algunas cosas que aparecen en forma automática. Yo puedo analizar los datos en millones, por ejemplo. Después puedo insertar, por ejemplo, etiquetas con título. Aquí yo puedo editar el título, cantidad por local, ¿ya? La cantidad vendida por local. Ustedes pueden cambiar el título, como les decía, empresa, ¿ya? Y acá arribita cambia. Todas estas propiedades que aparecen aquí, aparecen propiedades que van a ser útiles para ustedes, que van a poder editar algunas cosas, van a poder trabajar con información a la mano, van a poder entregarle distintos gráficos al empleador. ¿Y qué otra cosa interesante en este tipo de información? Miren, si yo a este gráfico circular selecciono Temuco, Temuco queda marcado un poco más oscuro y los otros colores se aclaran. Si se dan cuenta, si selecciono Temuco, automáticamente me dice cuál es la venta asociada a cada uno de los vendedores, pero me marca con un color más oscuro lo que pertenece a Temuco, y acá en rojo marca con un color más oscuro las ventas que pertenecen a Temuco. ¿Ya? Con un rojo más oscuro las ventas que pertenecen a Temuco del producto CC33, miren. Si agrando este gráfico, ¿qué quiere decir? ¿Por qué tiene una parte más oscura y una parte más clara? Porque la parte oscura pertenece a la venta de Temuco. ¿Ya? Si yo cambio el local, si me voy a Viña del Mar, ahí me aparecen cuáles son los productos que están asociados a Viña del Mar, los que están marcados con un color rojo más oscurito. Y el resto pertenece al total de toda la información que está asociada aquí. ¿Ya? Esta es una forma de visualizar los datos. Para volver a ver todo, todo normal, todos los gráficos con los colores normales, basta y sobra que hagan doble clic en cualquiera de las partes del gráfico. ¿Ya? En cualquier color del gráfico usted hace un doble clic y todo se puede volver a la normalidad. Así, mire. ¿Ya? Entonces Power BI, además de insertar gráfico ahí, voy a poder insertar también etiquetas o especies de filtros. Filtros que nos van a permitir manipular este gráfico o estos tres gráficos como el filtro de fecha. Mira, fecha lo voy a arrastrar en una zona en blanco. El mismo panel, esta misma hoja, ahora voy a aplicar un filtro de fecha para que mi jefe o mis compañeros vayan analizando las ventas o esta información la vayan analizando en un rango de tiempo que ellos deseen. Profe, mi jefe podría seleccionar el último mes o la última semana, cómo van las ventas en el año, ¿ya? Eso lo van a poder seleccionar si tienen un filtro de fecha acá arriba o en esta otra zona que se llama zona de filtros, ¿ya? Esta parte también es interesante. Esta zona de filtro ustedes pueden agregar campos de esto, agregarlo en esta zona y empezar a hacer filtros ahí. Distintas formas de filtrar la data, pero ahora les voy a enseñar cómo aplicar un filtro dentro de un panel.
agregué la columna fecha, la arrastré al panel, y hay una visualización. Esta zona de acá arriba es importante, van a conocer varias visualizaciones ustedes, y hay una visualización que me gusta mucho, que es esta, segmentación de datos. Entonces, cuando presiono segmentación de datos, la columna fecha, la que tenía seleccionada, el campo fecha, ese campo fecha que arrastré, y el tipo de visualización con el que estoy configurando ese campo se llama segmentación de datos. Cuando se llama segmentación de datos, es una propiedad que va a permitir que el campo fecha se pueda filtrar por un rango en particular. Entonces, usted le van a permitir aquí al programa seleccionar el mes, seleccionar el año, y se despliegan unos calendarios, desde hasta. O pueden usar esta especie de pelotitas que aparecen dentro del programa y seleccionar un rango de datos a su medida. ¿Ya? Como quieran. Pero también pueden dejar otro campo segmentador de datos aquí. Por ejemplo, el local. El local también podría quedar en una zona en blanco, lo insertan y también lo pueden transformar como en una especie de segmentación de datos. Y lo presiono acá arriba como segmentación de datos local y puedo seleccionar La Serena, por ejemplo, y cambian todos los gráficos asociados a La Serena, Rancagua, ¿ya? O puedo seleccionarlos todos nuevamente borrando y dejando ninguna selección, o sea, dejando todo en blanco, con el borrar selecciones. Puedo seleccionar más de un local, podría seleccionar, por ejemplo, Viña del Mar, y podría seleccionar con la tecla Control Temuco y La Serena. ¿Ya? Ustedes pueden hacer múltiples filtros, estimado alumno. ¿Ya? Aquí el programa va a ser el filtro asociado, y además de anotar filtros, por ejemplo, como local, fecha, anotar un filtro de código de producto, ustedes también podrían filtrar por código de producto o por familia de producto. Si yo tuviera la familia de producto asociada asociada a cada producto, por ejemplo, ustedes pueden tener las familias de productos o las subfamilias de productos y también tener un campo de segmentador de datos acá. En este momento, yo puedo tener esta chance de seleccionar más de una opción también al mismo tiempo. La Serena, Temuco, Viña del Mar, como les decía. Pero estos botones segmentadores van a ser útiles para que ustedes puedan entregárselo al usuario final. ¿Por qué? Porque después estos paneles se publican y varias personas pueden empezar a interactuar con esto. ¿Ya? Entonces aquí el nombre de esta página puede llamarse BD Ventas, ¿ya? BD Ventas más que nada, y puedo insertar una página nueva, y tengo ahora otra hoja en blanco, en donde puedo insertar otro tipo de gráfico acá. ¿Como cuál? Como este, mira. Voy a arrastrar código de producto, y voy a arrastrar la columna utilidad, y la columna local. Local, código de producto, utilidad. ¿Por qué hice eso? Porque quiero mostrarle una herramienta de visualización de las que están acá arriba, que se llama Trimap. ¿Qué ocurre aquí? Yo tengo distintas formas de analizar los datos. Solamente con esta información de Trimap, con ese tipo de visualización, puedo ver cada producto, cómo se comportó en cada uno de los locales. Cuántas unidades se vendieron, por ejemplo, de este producto, cuántas unidades se vendieron en Valdivia, en Rancagua, y así, por cada producto de mi empresa. O podría tenerlo al revés. En grupo aparece código de producto, en detalles, local y en valores, utilidad. Hay 3 parámetros que se le ingresan a este tipo de visualización, ¿ya? Entonces, basta y sobra que ingresen ustedes 3 campos. Esos 3 campos, 2 campos son de texto, uno numérico como es la utilidad,
y puedo empezar a ordenar los datos o a mostrar los datos de una manera distinta. Si invierto esto en grupo, imagínense ustedes que en grupo voy a sacar local, y en grupo voy a dejar local, aquí, y en detalles voy a dejar el código del producto. ¿Qué están viendo aquí? Aquí están viendo todos los locales. Temuco, por ejemplo, Temuco son todos los casilleros que están en verde, Viña del Mar estos que están en negro, Valdivia los que están en rojo, Rancagua y La Serena. Cada casillero representa la venta asociada a cada uno de los productos en sus locales correspondientes. Por ejemplo, acá en Temuco, el producto A20 se vendieron, tiene una utilidad de 41 millones de pesos ese producto. Ustedes también van a agregar aquí en formato, pueden agregar leyendas, ¿cierto? Pueden agregar etiqueta de datos, ¿ya? Y de esta forma, estos gráficos de Trimap van a permitir visualizar la información de una manera distinta. ¿Ya? ¿Puedo dejar un filtro acá arriba, profesor? Sí, mira, el vendedor. Si dejo el vendedor acá arriba, lo vamos a dejar como segmentador de datos, y en su formato, acá en general, voy a cambiar la orientación, en vez de vertical, la voy a dejar en horizontal. Y miren cómo puedo dejar los vendedores ahí arribita. ¿Ya? Quedan como en una especie de casilleros cada uno, y si selecciono un vendedor en particular, por ejemplo Juan Romero, si lo selecciono, Juan Romero va a quedar en negrito, y todos los cuadros que están acá abajo van a cambiar, porque todos los cuadros que están acá abajo se asocian a la venta de Juan Romero. Profe, queremos ver los valores de venta del señor Juan Romero. ¿Cómo podemos hacer una tabla con resultados acá al lado? Mira, este gráfico lo voy a achicar al ladito, ahí lo voy a dejar, y aquí al lado, en este espacio en blanco, también puedo crear un elemento gráfico como es una tabla de resultados, en donde me muestre el código del producto que comercializa este caballero, Juan Romero, lo que vendió, que me muestre la venta total, el costo total y la utilidad. De esa manera se arman un cuadro resumen, que ese cuadro resumen lo van a poder descargar, incluso con esos 3 puntitos, lo van a poder descargar, exportar los datos a un archivo que puedan abrir en Excel, por ejemplo, lo van a poder abrir en Excel sin ningún problema. Incluso estos gráficos que ustedes ven, todos los gráficos tienen 3 puntitos acá arriba, más opciones, y acá en más opciones me permiten mostrar los datos que está proyectando este gráfico. Mira, permitir mostrar datos. Entonces la tabla puede quedar abajo de esta manera. Puedo cambiar la estructura de visualización girando esto acá arriba, mira. Cambiar el diseño horizontal, cambiar al diseño vertical. ¿Ven? Ahí tengo los dos diseños, diseño horizontal o diseño vertical. Y esto puede quedar después en una presentación. O sea, si ustedes están trabajando con PowerPoint todos los días, o en la reunión mensual, en el comité, en el directorio que tengan, o en una reunión de equipo, ¿cierto? Y están trabajando con PowerPoint presentando información que nace desde Excel, donde se crean distintos gráficos, y esos gráficos los estás copiando y pegando en un PowerPoint. Yo creo que eso está bien, está muy bien tu experiencia laboral, entiendes bien cómo tratar la tabla, entiendes bien cómo armar esos gráficos, entiendes bien de qué se trata la sensibilidad de cada número, y esa experiencia tú tienes que aprovecharla con una herramienta de visualización como esta, porque ahí te va a dar mayor, primero que nada, comodidad, y además este informe tú lo puedes compartir
con 100 ejecutivos comerciales de tu negocio, o imagínate, tú tienes 50 colegas que trabajan en el área comercial, bueno, esta lista desplegable que está aquí, perdón, esta forma de segmentar los datos de acá arriba, yo lo puedo transformar en una lista desplegable, ¿ya? Si son 100 vendedores, que aparezca en una lista desplegable. ¿Ya? ¿Qué puedo hacer? Existen datos en Internet gratis. Si ustedes me dicen, profe, ¿cómo podría practicar esto? ¿Esto es una clase gratis? Claro, pero en las clases siempre un profesor va a tratar de que el alumno practique. Ustedes quieren, si quieren practicar, les recomiendo que ingresen a la página, por ejemplo, del Banco Central, y acá en el Banco Central, ustedes van a poder descargar datos dentro de esta página, datos financieros, datos que son de uso común, por ejemplo, algunas cosas que descargué del Banco Central, se las voy a mostrar. Bueno, descargué el dólar observado, ¿ya? Del Banco Central, profe, se puede descargar la fecha, día por día, y el valor del dólar, ¿ya? Descargué también otra información desde el Banco Central asociada a las tasas de desocupación, ¿ya? A las tasas de desocupación, ¿ya? A esto, mira, por periodo, ¿cuáles son las tasas de desocupación o de desempleo, se podría decir, nacional y por cada una de las regiones? Esa información también la saqué del Banco Central. Y hay en información en el INE también, incluso el Banco Central hace referencia que pertenece a la fuente de datos del INE y todo eso. Y esa información, estimado alumno, la guardé en una carpeta en Excel, miren. Aquí están. Aquí. Esa es la base de datos clase, la que ocupé ahora. Pero aquí guardé la hoja del IPC, del dólar y otra información en Excel nomás, tablas con datos. ¿Y qué hice, profe? ¿Qué hizo usted con esa tabla de datos? Los cargué, ¿ya? Dólar observado, IPC anual, la población por sexo, ¿ya? Cargué esas tablas con datos como llegaron. ¿Ya? Descargué esas tablas. Y miren, una vez que cargué las tablas, me fijo que en los campos, el dólar observado, el dólar tiene que ser un número, por eso aparece en la sumatoria, la imagen sumatoria de al ladito. Y eso. Entonces yo acá en Power BI les voy a mostrar esto. ¿De qué manera yo ocupé esta información? Por ejemplo, la tasa de desocupación. ¿Qué hice con la tasa de desocupación? Creo un panel gráfico en donde una persona puede ahora seleccionar nacional y puede ver cuál es la tasa de desocupación nacional. Profe, ¿dónde está esa tabla de desocupación? Aquí está. Acá está ventas. Acá está, tasa de desocupación, la que les mostré en Excel. ¿Ya? Mira, aquí está tasa de desocupación. Ahí aparece nacional, el periodo, Arica, Tarapacá, Antofagasta, cada una de las regiones. ¿Ya? Cada una de las regiones. Miren, la tasa de desocupación. Y lo interesante de esto es que pude crear un gráfico dinámico aquí, donde agrego las regiones, y la persona que está usando este gráfico tiene una única selección, una pelotita. Cuando aparezca una pelotita aquí significa que el usuario puede seleccionar una única opción. Y aquí ver cuáles son las tasas de desocupación nacional. Por ejemplo, este último periodo, este es nacional. Desde el 2012 existía una tasa del 7,63%. Eso fue el 2012, esa tasa. Ahora está en 8,4 supuestamente, el último informe. ¿Ya? Eso. Estos gráficos como tasa de desocupación, o acá, por otro lugar, la población, ¿ya? La población. También descargué datos donde me muestra la población nacional, ¿cierto? Y también una población proyectada. También lo muestran ellos. Y ustedes pueden crear gráficos de este tipo. ¿Ya? Con los datos que puedan descargar, pueden crear gráficos de este tipo, en donde con un set de datos
de distintas fuentes. Esto viene del Banco Central. El profe cargó una tabla de ventas, nada que ver con el Banco Central, pero todo comparte aquí. Toda la información. Yo puedo tener varios paneles gráficos y dentro de estos paneles gráficos yo puedo darle la opción a los usuarios que lo ocupen, y yo lo único que debo hacer, ¿qué es lo que es? Actualizar mi planilla en Excel. Yo actualizo mi planilla en Excel el mes siguiente o al día siguiente yo descargo el dólar y lo anoto en esta tabla, el gráfico del dólar se va a actualizar. Lo mismo con lo de la tasa de desocupación, ¿ya? Si después yo vuelvo a descargar esta información del Banco Central y me muestra ya la información publicada de octubre, noviembre, por ejemplo, esta información yo la descargué ayer, entonces me imagino que en unos días más van a publicar los datos de octubre aquí. Cuando los tenga, lo poblo, y ¿qué le digo a Power BI? Actualizar acá arriba, y voy a tener todos esos datos disponibles nuevamente, los voy a tener actualizados. Y el profe aquí, ¿qué es lo que hizo? Un filtro para ver la variación del IPC anual, ¿ya? Mira la inflación. Bueno, estamos todos preocupados por la inflación en Chile. Hubo un periodo, acá arriba, mira, el 2008 la inflación llegó casi a un 10% anual, por si acaso, el 2008, para la crisis, hubo una crisis económica ahí también, ¿cierto? Mira el 94, en los años 90, mira, la inflación estuvo en el 13, ¿ya? Entonces, toda esta información ustedes la pueden descargar desde el Banco Central, información gratuita que está ahí, y la pueden conectar a Power BI. Y hay distintas formas de conectar la información desde el Banco Central o desde otras fuentes, porque estos pueden ser conexiones más inteligentes, conectarnos directamente con la API que tiene el Banco Central. Es una API, es un lugar en donde puedo descargar los datos y tener conectados toda esa matriz de datos a un Power BI, y así me ahorro de descargar un Excel y actualizar un Excel, ¿no? Chao, eso ya, el Banco Central actualiza algo allá, y esa información me llega al momento de actualizar acá arriba, me conecto a esos datos y todo se sincroniza, pero yo dejo de ocupar el Excel. ¿Ya? Entonces, hay más conexiones que ustedes pueden aprender acá en Power BI, en donde pueden empezar a ocupar este tipo de programa que permite visualizar datos, ¿ya? Y a su vez, es relevante que esta información que ustedes pueden conectar a Power BI, des en cuenta ahí cuántas opciones aparecen. ¿Cuántas opciones le aparecen ahí, estimado alumno? Miren, Access, archivo XML. ¿Quién no ha trabajado con archivos XML? Archivos de TXT o CSV. Mira las bases de datos que aparecen. Mira las bases de datos que aparecen. ¿Ya? Todos los tipos. MySQL. ¿Quién ha trabajado con MySQL? ¿Ya? Distintos tipos de bases de datos. Access. Tablas de Access, consultas de Access. Lo que ustedes tengan ahí, lo podemos conectar a Power BI. Por eso son importantes los cursos de base de datos, tanto el curso de Power BI, como el curso de Python, como el curso de SQL Server. Todos estos cursos que dictamos nosotros, estimados, están orientados ¿a qué? A la automatización de reportes. Nuestra página, ProgramBee, por si acaso, programbee.cl, si ustedes quieren ver nuestros cursos, aquí en cursos, van a poder ver todos los cursos que tenemos. Yo les acabo de explicar algo de Power BI, ¿ya? Y aquí van a ver el temario del curso, acá está SQL Server, está el de Python, RStudio, introducción a Machine Learning, herramienta de ciencia de datos, y introducción a Big Data. Hay distintos tipos de cursos que ustedes van a poder apreciar acá, y uno de esos es la administración de bases de datos, ¿ya? Una base de datos, ¿para qué puede servir? Una base de datos puede servir para muchas cosas. Lo primero, en donde la empresa almacena toda la información del negocio. Las ventas, las compras, los sueldos de los empleados, los reclamos de los clientes pueden estar ahí también. Puede haber un conjunto, puede haber un ERP, un SAP, o puede haber otro tipo de programa en que permita almacenar información y trabajar con esa información, en donde uno la puede descargar. Habitualmente uno descarga la información de programas como SAP, por ejemplo, descargo las ventas desde hasta, selecciono 2 fechas y descargo la información. Hay consultas que están hechas a la medida, ¿ya? Hay consultores que se especializan en hacer consultas a la medida con los datos, pero eso ya se acabó. O sea,
no necesariamente dependemos de esos consultores, sino que los mismos analistas, contadores, auditores, ingenieros comerciales, civiles, industriales, economistas, personas que nunca han trabajado en ninguna industria financiera a lo mejor, pero en cualquier industria en la que ustedes trabajen van a trabajar con datos. En el área de medicina, en el área de la salud, también se trabaja con una infinidad de datos. Y esos datos, estimados alumnos, cuando ya son tablas que Excel ya no aguanta, porque ustedes saben muy bien que Excel tiene sus limitantes, ¿ya? Tiene sus limitantes. Para eso surgen las bases de datos, en donde yo puedo tener tablas, en donde puedo guardar 40 millones de registros, y esos 40 millones de registros procesarlos todos los días para hacer un cálculo estadístico, una matriz de varianza, covarianza, con una matriz de retorno, por ejemplo. Empezar a calcular cosas relacionadas a portafolios de inversión, en donde nosotros en el banco trabajé en la mesa de inversiones de Itaú, y también trabajé en una corredora de bolsa, para que ustedes sepan. Fui gerente de riesgo y ciencia de datos hasta hace un mes atrás. Ya dejé la corredora voluntariamente hasta hace un mes atrás, pero he trabajado los últimos 15 años en el mercado financiero. Y en la gerencia de riesgo y ciencia de datos me tocaron distintos desafíos dentro de la corredora, y en Itaú también, dentro del área de riesgo. Trabajar con los portfolio managers, trabajar con grandes volúmenes de datos, fue un lugar en donde ya Excel se hizo chiquitito, y en donde un lugar donde podemos pasar a SQL Server. ¿Y qué es lo que es SQL? Miren, aquí les voy a mostrar una típica base de datos en SQL Server, en donde yo tengo un servidor, ¿ya? En donde yo tengo un servidor, todo parte con un tarrito principal acá arriba, que ese es el servidor, ¿ya? El servidor a ustedes les permite almacenar distintas bases de datos. ¿Qué es lo que es un servidor, profesor? Es una super máquina que tiene una memoria RAM, que la memoria RAM sirve para hacer los cálculos en el momento más rápido, y tiene una memoria o un disco duro que permite almacenar los datos en el tiempo. Entonces hay dos memorias importantes en un computador. La memoria RAM, que te permite hacer los cálculos, ¿ya? La velocidad de los cálculos, la memoria RAM lo va a permitir. Hay servidores en bancos, en empresas financieras o en empresas de la salud, en la minería, en todos los lugares donde ustedes vean un software, hay bases de datos. Esas bases de datos están almacenadas, ¿dónde, profesor? ¿En algún computador especial? Sí, en un servidor. Ese servidor tiene un nombre. ¿Cómo puedo ver el nombre de un servidor? Clic derecho acá arriba, propiedades. De aquí parte todo, de una máquina que tiene un nombre, es un computador que tiene ciertas características. Acá tiene el nombre del servidor. Ese nombre me puede servir, ¿para qué? Para entregárselo a Power BI. Power BI se podría conectar a una base de datos de SQL Server, y esta misma base de datos de SQL, yo le puedo decir aquí a Power BI, oye Power BI, quiero que te conectes a una base de datos de SQL Server. Aquí la selecciono, base de datos de SQL. Vamos a conectarnos. O sea, profe, usted aquí tiene información del Banco Central, tiene información de la tabla ventas, y ahora va a conectarse a una base de datos en el mismo Power BI. O sea, el mismo Power BI permite tener distintas fuentes de información. Y lo primero que me pregunta, el nombre del servidor, el profe ya lo copió, lo voy a pegar aquí, mira, ese, lo copio y lo pego. Y ese es el nombre del servidor. Entonces, ustedes le pueden preguntar al área de tecnología, a su equipo de informático de su empresa, díganle, yo puedo conectar a Power BI a las tablas de la empresa, a las consultas que tiene la empresa. Esa consulta de ventas, donde el informe de ventas que tú descargas, donde la primera columna dice el número de factura, el producto comercializado, el precio de venta, ese informe que tú descargas de SAP o de otro programa, ese informe está estructurado en una consulta, ¿ya? Y esa consulta tú la podrías acceder directamente de esta manera, como lo estoy mostrando ahora, con dos datos que necesitas. Necesita el nombre del servidor, se lo puedes preguntar a tecnología, no creo que se demore mucho en darte un nombre, y le dices a la tecnología, oye, y necesito el nombre del servidor y el nombre de la base de datos. El nombre de la base de datos, acá tengo varias bases de datos, y acá tengo una base de datos llamada Reportes Program B, por ejemplo, acá tengo unas tablas, acá tengo una clase de muestra, acá también tengo otras tablas. Entonces tengo varias bases de datos. El profesor podría tener una base de datos aquí
del Banco Central, puedo tener una base de datos aquí en este mismo servidor, una base de datos del colegio, de los libros de los alumnos del colegio donde va mi hijo, por ejemplo, por decir algo. Y acá en el mismo servidor podría tener una base de datos de mi empresa, cosas que yo programo para mi empresa. Entonces, puedo tener la base de datos que yo quiera. Entonces, el administrar una base de datos o trabajar en SQL Server va a permitir que ustedes puedan conectarse a más de una base de datos también al mismo tiempo. Y estas tablas que están aquí, estas tablas, clic derecho, Select Top 1000, mire, aquí hay tablas con información, entonces acá la estoy descubriendo. Hay una zona de tablas y hay una zona de vistas. ¿Qué son las vistas? Las vistas son las consultas hechas a la medida. ¿Qué cosas son importantes de las tablas? Las cosas importantes de las tablas y el diseño de una tabla, clic derecho, vista, diseño, mira. ¿Ya? Para crear una tabla, lo que importa siempre es el nombre del campo y el tipo de dato. Entonces la tabla moneda, una tabla moneda ¿qué es lo que tiene esa tabla moneda? Básicamente tiene información de paridades. Monedas peso colombiano, la UEF, el euro, el peso mexicano, día por día un set de precios que los descargamos desde Bloomberg. Ya Bloomberg es la base de datos financiera más grande del mundo, en donde varias instituciones financieras y sobre todo las mesas de dinero la ocupan. Y con Bloomberg trabajé bastantes años y uno puede descargar información, muchachos, del mercado financiero con 2 códigos, 2 líneas, y puede descargar cientos y miles de datos para procesarlo. Con librerías de Python. ¿Ya? Python se conecta a Bloomberg y ahí podemos descargar un set de datos masivo y empezar a tomar decisiones de inversión. Eso, tener esta herramienta, SQL, Python, Power BI, ustedes poco a poco van a entender que son necesarias las tres. No es que yo tenga que estudiar una y con una quedarme para siempre con esa herramienta, porque ustedes se van a dar cuenta que en el mercado laboral piden personas que manejen un poquito de SQL, que entiendan que las tablas se deben estructurar con tipo de datos a la fecha. ¿Qué tipo de datos es? Fecha. Textos, ¿ya? Los textos se configuran de esta manera. Los números se configuran de esta otra manera. Yo puedo seleccionar el tipo de datos aquí. Puedo crear tablas y esas tablas puedo alimentarlas con información. Todas las empresas alimentan tablas todo el rato. ¿Ya? Las ventas que se ejecutan en los supermercados, imagínate el supermercado Jumbo, en este momento deben estar todos los cajeros ingresando producto, entonces la tabla venta está cambiando cada segundo. La tabla venta se altera cada segundo. Y esa tabla venta puede estar en una tabla de SQL. Y esta tabla de SQL, estimado alumno, yo puedo empezar a consultar los datos de distintas formas. ¿Ya? Puedo empezar a consultar los datos de manera más simplificada. Miren, ¿ya? Aquí una manera bien simplificada, todos los datos que tiene la tabla moneda. Si yo quiero hacer un filtro, yo no quiero ver todos los datos de la tabla moneda, sino que quiero hacer un filtro. Quiero ver solamente las monedas que pertenezcan o que me suenen a mí, por ejemplo, la moneda numerador. Donde la moneda numerador, esa columna sea USD. Mira, y aquí puedo poner otra condición. Y moneda denominador que sea igual a CLP. ¿Qué es lo que hice acá? Una tabla, ¿cuántos registros tiene la tabla monedas? Lo voy a ejecutar acá. Mira, lo copié y lo pegué. Miren, ahí ejecuté 2 consultas. La primera consulta, esa consulta me hace un filtro. Me muestra la tabla monedas, pero me filtra con la moneda numerador cuando sea USD y la moneda denominador sea CLP. Me muestra en total 19 registros. Esto me mostró 19 registros. ¿Qué significa select asterisco? La primera fila de comando. Select asterisco significa que voy a seleccionar todos los campos de la tabla. ¿Y dónde asigno el nombre de la tabla? Acá abajo, donde dice from. ¿Cuál es el nombre de la tabla? La tabla se llama moneda.
Y yo podría escribirlo así, from monedas, ¿ya? Así, select from monedas. Ese es el nombre de la tabla. Ahí está escrito el nombre de la tabla, monedas, ¿ya? Y acá arribita yo tengo que fijarme que estar ubicado dentro de la base de datos que estoy tratando en este momento. SQL clase muestra. Por lo tanto, la tabla monedas, ¿qué es lo que tenía inicialmente? La tabla monedas. Esto es lo que tiene inicialmente. Con una sola fila, select asterisco from monedas, con esta instrucción, yo puedo ver todos los registros que tiene la tabla moneda. Profe, ¿podemos ver todos los registros que tiene esa tabla productos vendidos? Claro, mira. Select asterisco significa mostrar todas las columnas, todos los campos. Y ahora voy a mostrar productos vendidos. Mira, otra tabla. Select asterisco from productos vendidos. Mira esta tablita. Una tablita chiquitita. Y también tengo reportes acá abajo, consultas que se diseñaron. ¿Cómo se hicieron estas consultas? Cruzando algunas tablas, ¿ya? Me imagino que en algunas trabajando con una tabla, o en algunas trabajando con más de una tabla, ¿ya? Acá, por ejemplo, estoy trabajando con 3 tablas distintas. Es una consulta, un reporte hecho a la medida. Lo programamos. Se lo enseñamos a los alumnos desde cero. El curso nivel 1 de SQL, le enseñamos a crear consultas con varias tablas, cruzarlas, filtrar la información, relacionar, crear columnas nuevas, columnas condicionales, calcular la venta, el costo, margen de utilidad, compararlo con el presupuesto, ver las variaciones mensuales, anuales, semestrales, hacer indicadores KPI, indicadores financieros de liquidez, solvencia, rentabilidad, endeudamiento, todo, los estados financieros, balance, estado de resultados, cualquier tipo de información, y que las van a poder almacenar, y lo otro, aparte de almacenar, lo van a poder guardar una historia. Y cuando ustedes guardan historia, los paneles de Power BI se vuelven más interesantes, ¿o no? Acá Power BI se vuelve más interesante cuando yo guardo historia. Así que si yo quiero conectar esa base de datos con la que estoy interactuando ahora, y no ver los datos desde acá de SQL, porque a lo mejor a mis colegas, mi equipo no sabe programar en SQL y necesita ver la tabla de monedas, necesita ver el dólar peso día a día. Miren el dólar peso día a día, miren los valores del dólar aquí en esta muestra de base de datos. El 16 de agosto del 2019 el dólar estaba en 709 pesos, ¿ya? Ahora está sobre 800. Incluso yo creo que podría terminar este año podría terminar fácilmente en 900, ¿no? Sin ningún problema. Bueno, ojalá que no, pero son cosas que en la historia tú vas guardando estos datos día a día, y esos datos estimados, estos datos de las monedas, por ejemplo, tener el dólar peso en una base de datos, el área de contabilidad ocupa este dólar, el área de los comerciales ocupan este dólar, y las distintas áreas de tu empresa ocupan este dólar, ¿ya? Así que lo que les pido, cada vez que ustedes puedan tener, cada vez que ustedes puedan tener información histórica, cuando ustedes puedan tener información histórica, la puedan tratar y la puedan conectar a una base de datos. Se hace de la siguiente manera: ustedes le van a preguntar el nombre del servidor al área informática. Ya saben el nombre de la base de datos con la que están interactuando. Aquí yo estoy interactuando con una base de datos que se llama SQL clase muestra. Y ese SQL clase muestra es el que agrego aquí. Aceptar. ¿Ya? Una vez que me puedo conectar a una base de datos, el programa me va a decir: oye, todas estas tablas existen en esa base de datos y todas estas consultas existen en esa base de datos. Así que si tú quieres, llévatela al modelo de Power BI. Y aquí, mira, me voy a llevar la tabla monedas
para tener todas las monedas ahí, el dólar peso, el euro, todas las monedas que tengo incorporadas en esta base de datos, y voy a traer algunas consultas como reporte 1 o reporte 2. Estas son queries. Son consultas que alguien ya hizo en SQL. Son consultas que ya está hecha en tu servidor, en tu SAP. SAP ya las tiene hechas estas consultas. Entonces, dile al área TI, oye, dame los nombres de las consultas que están en la base de datos para conectarme. Y ahí TI te va a decir, el reporte 1 y el reporte 2 te sirven a ti porque esas son las de ventas. Y ahí tú las vas a cargar siempre y cuando te den los privilegios de lectura, ¿no? ¿Ya? Hay tablas donde a lo mejor tú como usuario las puedes alterar, pero no todas las tablas las vas a poder alterar. ¿Ya? En ese sentido, SQL se conecta bien con Power BI, y aquí ya hay una sincronización más automática, en donde llego al dato de origen, no paso por planillas Excel, y ustedes me pueden decir, pero profe, yo descargo los datos de mi sistema, y después yo agrego columnas, limpio la información, saco algunas filas que no me sirven, y esas columnas que yo agrego, a veces anoto la función sí, aplico un buscar B para que vaya a buscar datos a otros lugares. ¿Ya? Ustedes pueden hacer un montón de cosas en Excel, y todas esas cosas de Excel y esas funciones que ocupan en Excel las pueden ocupar en SQL. Y en SQL empiezan a hacer los reportes. ¿Ya? Y esos reportes van a quedar a su disposición. Eso es lo que deben pensar. Todos estos reportes, todas estas tablas van a quedar a su disposición. ¿Ya? ¿Y Python? ¿Para qué les va a servir Python? Python les va a servir para crear un modelo de automatización más dinámico con todo el conjunto de datos que ustedes trabajan en el día a día. Y en el conjunto de actividades también, no solamente el conjunto de datos. ¿Ya? Aquí les voy a mostrar una de las primeras cosas que enseñamos dentro de la clase número 1, donde la clase 1 de 8 clases, cada clase dura 2 horas y media, se están dictando de 7 a 9 y media el horario vespertino, también tenemos horario diurno, y esta clase la estamos dictando por Zoom, en donde el alumno aprende desde cero a imprimir o a sumar dos números, ¿cuánto es 2 más 3? En Python. Así se empieza a programar, ¿ya? Cada alumno va a tener acceso a todo el material del curso, cada alumno va a tener acceso a trabajar con las visualizaciones de los datos que le entregamos. Le entregamos además bases de datos que puedan practicar tanto en Python o puedan practicar en SQL Server, empiezan a hacer distintos tipos de consultas, empiezan a crear procedimientos almacenados que también sirven para crear estructuras de automatizaciones, ¿ya? Entonces, todo el conjunto de herramientas, tanto de Python como de Power BI, en donde Python yo puedo cargar datos, puedo empezar a sumar registros, puedo cargar un set de datos en Python para ordenarlo, puedo conectarme con Python, me puedo conectar al Banco Central y descargar el valor del dólar todos los días, y a través de Python también le digo a SQL, oye, guárdame estos valores que estoy descargando del Banco Central. Y ya no guardo el valor del dólar en una planilla en Excel, sino que gracias a Python conectándose al Banco Central y descargando el valor del dólar, Python se conecta también después al servidor, como con el nombre del servidor, con el nombre de la base de datos, y también se va a conectar una tabla en específica. ¿Cuál tabla? La tabla moneda, por ejemplo, y yo en Python empiezo a darle todas esas instrucciones al algoritmo para que haga una tarea rutinaria. Si todos los días yo tengo que ir a buscar el valor del dólar, bueno, que mejor el valor del dólar que guardar en una tabla, y una vez que esté guardada en una tabla, yo después la puedo conectar a Power BI, y en Power BI puedo realizar distintos tipos de gráficos, ¿ya? Distintos tipos de gráficos con la información. ¿Cuál es la invitación? De que conozcan un poco de base de datos, que conozcan SQL, que conozcan cómo tratar la información, cómo cruzar tablas, cómo hacer filtros entre las tablas, cómo sacar suma, promedio, máximo, mínimo, calcular el mes, el año, el día, ¿cierto? Dentro de SQL para empezar a hacer informes agrupados, ya sean mensuales, sus informes, sus reportes semestrales, y toda esa historia con la que cuentan, aprovechenla, ¿ya? En Python también te va a servir ¿para qué? Para ordenar muchas planillas que tienes en Excel,
Puedes tener a lo mejor 100 planillas en Excel y necesitas unificarla en una sola tabla. Python te puede ayudar a eso. Python se puede conectar a esas 100 planillas en una carpeta y rescatar toda esa información y armarte una sola tabla madre, y esa tabla madre después conectarla a Power BI y empezar a sacar tu reportería, ¿ya? Todo esto se los digo con el objetivo de que puedan poco a poco automatizar sus labores diarias. Dentro de mi experiencia laboral, en Itaú me tocaba tomar las pruebas de conocimiento técnico a los candidatos que llegaban, ingenieros civiles, matemáticos, industriales, de distintas universidades, de la Católica, de la Chile, universidades tradicionales, universidades privadas. Cada vez que llegaban candidatos y querían entrar a algún puesto dentro de la mesa de inversiones, bueno, tenían que pasar por, antes de entrar a la prueba psicológica y antes de entrar a la terna, ¿cierto? Y hablar con los gerentes, primero pasaban por una prueba de conocimiento técnico. Y en esa prueba de conocimiento técnico, yo siempre les preguntaba a los chiquillos en una entrevista, ¿usted maneja algún programa de automatización, de reporte? ¿Usted maneja algún lenguaje de programación? Y yo, sí, no, si programo en Visual Basic de Excel, manejo Excel avanzado. Hay varios que ponen manejo de Excel avanzado en su currículum. Y les pregunto qué es lo que es una macro, y no saben qué es lo que es una macro, o a lo mejor escucharon de una macro, y las macros ayudan a automatizar cosas en Excel. Bueno, Python también te ayuda a automatizar cosas en Excel. Python te va a ayudar, Python te va a ayudar de cierta manera, incluso más allá de automatizar cosas en Excel, planillas en Excel, con Python yo también puedo entregarle un set de datos y empezar a hacer gráficos, empezar a hacer distintos tipos de gráficos, ¿ya? Con Python, ¿ya? Entonces, análisis un poco más estadísticos también. Entonces, si les gusta la ciencia de datos, si alguno de ustedes quiere trabajar en este mundo, bueno, van a empezar a aprender algunas librerías como Pandas, otras librerías como de Matplotlib, que son librerías para hacer gráficos, y toda esa información les va a servir a ustedes para empezar a crear su reporte en forma automática, gráficos en Python o gráficos en Power BI. Profe, o lo puedo crear, o Python me puede servir para capturar los datos primero, procesarlo, ordenarlo y entregárselo a SQL, y SQL conectarlo acá, ¿ya? Mira la tabla monedas. Mira la tabla monedas. La tabla monedas, si yo hago una página en blanco, acá tengo la tabla monedas. La tabla monedas llega desde SQL. Entonces yo tengo la fecha aquí y puedo tomar el valor. Y acá en fecha puedo agregar el tipo de, el eje como lo tengo que configurar. Lo voy a configurar como fecha normal nomás. Y en moneda denominador la puedo dejar acá arriba como un campo segmentador. Y lo puedo cambiar como menú desplegable. Y aquí puedo aplicar mi primer filtro, USD. Y moneda numerador también puedo hacer lo mismo. Segmentador de datos. Lo dejo como menú desplegable. Y aquí yo puedo seleccionar, por ejemplo, una moneda en particular. ¿Ya? Cualquier información que ustedes tengan en SQL, o en Power, en Excel, o claro, en SQL, en Excel, o incluso hay programas que son programas relacionados con encuestas, en donde ustedes responden una encuesta web, por formularios web, y también se pueden conectar a Power BI, aquí, ¿ya? Desde más. ¿Ya? Obtener datos desde más. ¿Ya? Todo ese conjunto de información, tanto desde SQL Server, como desde fuentes de datos como encuestas, como este programita, mira, ese, a lo mejor ya lo conocen,
ese programa toma encuestas web. Ustedes las responden y los resultados de esa encuesta se pueden traer como tabla acá, y esas tablas después se pueden procesar aquí en Power BI, y están conectadas en línea. ¿Ya? Por eso Power BI va a tener la chance de conectarse a un sinfín de datos, va a tener la chance de mostrar los datos desde SQL, dejárselos disponibles en Power BI, y ya la tabla moneda no verla solamente en los servidores, sino que la tabla monedas también ya ahora ustedes la pueden ver acá en Power BI y pueden empezar a hacer gráficos o pueden tomar este valor y cruzarlo con una tabla en pesos y transformar las ventas en dólares o en cualquier otra moneda, ¿ya? Ya teniendo la tabla monedas cargada desde aquí. Entonces, lo que está en SQL se puede ir a Power BI, y con Python, ¿qué es lo que puedo hacer con Python? Con Python puedo tomar datos, conectarlos a planillas Excel, o también conectarme a tablas de SQL, traerlos, procesarlos, graficarlos, crear informes de salida, crear Excel de salida con un resultado, y eso enviarlo por correo automático a 15 personas o 20 personas. ¿Ya? Todo esto les va a servir el día de mañana, estimado. Así que les agradezco que hayan estado acá en esta clase gratuita, ¿cierto? El día de hoy, en donde van a poder apreciar cómo es posible que un programa como Power BI sea tan flexible a la hora de conectarse a una base de datos en SQL o conectarse a una base de datos de archivos Excel o TXT o XML, lo que ustedes tengan, ¿ya? Así que muchas gracias, muchas gracias. Voy a ver algunas preguntas que están aquí ahora para responderse, ¿ya? A ver. Ustedes pueden actualizar estos paneles en forma automática, sí se pueden actualizar. Se pueden automatizar para que se vayan actualizando, por ejemplo, cada 10 minutos, cada 15 minutos, cada 1 hora, cada media hora, una vez al día, a las 6 de la mañana. Ustedes pueden ver a qué hora corren el proceso. En SQL Server también puedo hacer lo mismo. Puedo tener tablas gigantes con 40 millones de registros y no voy a ejecutar los informes a las 10 de la mañana cuando están todos conectados al servidor. ¿Por qué? Porque si ustedes se conectan y crean una consulta con 40 millones de datos a las 10 de la mañana, el área de tecnología te va a decir, oye, estás ejecutando una consulta con 40 millones de datos en el servidor de la empresa, está toda el área comercial con el programa pegado, y todos dicen, chuta, el computador está lento, este computador está viejo. El computador nunca estuvo viejo ni lento. Si el problema pasa porque hay alguien ejecutando una consulta demasiado grande en SQL o en otro tipo de base de datos en tu empresa. Entonces, aquí en donde yo les recomiendo a los alumnos crear un procedimiento almacenado en SQL que actualice todas las consultas a las 6 de la mañana. Y una vez que se actualicen todas esas consultas a las 6 de la mañana, que esos resultados se guarden en unas tablas de SQL, y una vez que yo tengo los datos guardados como tabla, es mucho más rápido la comunicación, porque es más rápido conectarse a una tabla que conectarse a una consulta desde SQL, ¿ya? Y todos estos procesos obviamente se pueden generar en forma automática utilizando Python o utilizando tareas programadas de Windows, y esas cosas las vemos en clase. Así que los dejo invitados. Si quieren, obviamente quieren que todo se haga rápido, solo, eso se puede hacer. Nosotros en el banco, en la mañana debíamos, no sé, generar 19 reportes, a las 10 de la mañana el 80% ya estaba enviado porque se generaban durante la madrugada. Entonces nosotros llegábamos, mirábamos el gráfico, si los datos se habían cargado mal, había algún problema con Bloomberg, o había algún feriado donde teníamos que decidir qué datos ponemos en el feriado, cómo tratamos los feriados, ya ahí empezamos a ver un poco más los datos in situ, ¿ya? Empezamos a ver cómo limpiar esa información, qué hacemos con los datos nulos, qué hacemos con los datos duplicados, ¿ya? Son cosas que ustedes también han pasado en Excel, y eso va a pasar en SQL, en Python, en Power BI, en todos esos lugares tú te vas a encontrar con esos problemas. Y ahí está el especialista y el analista, en donde decide o le pregunta a su jefe y a su equipo qué hacer con esos tipos de parámetros. ¿Ya? Así que es interesante el mundo de la automatización. El profesor de SQL trabaja en la mesa de inversiones del Banco BCI. El profesor de Python, uno de los profesores de Python que se llama Emanuel Berrocal, trabaja en la mesa de inversiones de Itaú. Es un ex compañero mío que trabajó dentro de mi equipo.
Y bueno, somos profesores que pertenecemos al mercado financiero, pero capacitamos a empresas como del gobierno, empresas públicas, privadas, Banco de Chile, a la CMF, a la Bolsa Santiago, a distintas empresas del sector de la minería, empresas industriales, en donde les enseñamos más que nada a que tomen un set de datos, creen gráficos, creen sus reportes dinámicos y puedan crear un conjunto de información mucho más flexible para sus colaboradores. ¿Ya? Ese es el objetivo de Program BI. El objetivo de Program BI es que los alumnos partan desde cero, con los cursos básicos, ¿ya? Así que si quieren cotizar nuestros cursos, lo pueden hacer dentro de la página, se van al formulario de contacto de cualquiera de los cursos. Lo seleccionan, por ejemplo, Power BI, van a seleccionar Power BI, van a ver en dónde está la información del temario del curso, la parte técnica, cuánto es la duración de cada curso, quiénes son los profesores. Rodrigo Vega es ingeniero comercial de la Universidad de Chile, especialista en paneles de visualización. Y bueno, tenemos un montón de material que a ustedes les van a servir. Tenemos 2 cursos de Power BI de 20 horas cada uno. Imagínense, recién vimos 1 hora de clase más o menos aproximadamente, y ustedes vieron todas las cosas que podemos hacer, pero nuestros cursos duran 20 horas cada curso, ¿ya? El nivel 1 que es básico intermedio y el nivel 2 que es avanzado. Y ahí pueden descargar los folletos de nuestros cursos y escribirnos acá en el formulario de contacto. ¿Ya? Es bien relevante aprender a programar. Yo creo que en la instancia en la que estamos ahora, en el mundo, en la digitalización,